Hola, soy Ay Mayorga. Soy Lupita Baraja. Hola, ¿qué tal? Soy Roge. Soy licenciada en Ciencias de la Familia. Soy pedagoga. Soy comunicólogo y predicador. Y te invitamos a ser parte de Idioma Idioma Amor. Amor. Creo en Idioma Amor. Porque estoy convencida que fuimos creados por y para el amor. Yo he sido testigo de cómo Dios ha cambiado y ha sanado mis heridas y las de muchas otras personas a través de su palabra y de un encuentro personal con Él. Cuando conocemos nuestra afectividad, Es como podemos transformar nuestra vida y las de las demás personas. y llegar a la verdadera felicidad a la que estamos llamados. Hola a todos los que nos están viendo a Valora, espero que estén muy bien. Estamos ahora un poco remotos y ahorita en unos ratitos más se nos va a unir Lupita. Pues tenemos un tema que desde que empezamos como este proyecto lo habíamos puesto ahí en la mesa y no lo habíamos podido o no habíamos tenido el tiempo como para aterrizarlo, pero el tema de hoy está muy chido, se llama Luna de miel o de hiel, ¿no? Es el título del tema, Luna de miel o de hiel. Un poco de contrastes, pero ¿por qué, Gaby, luna de miel o de hiel? Muchas veces Gaby no me va a dejar mentir que tanto ella como yo tenemos poco tiempo de casados. Yo tengo 3 años, Gaby tiene casi 2, Gaby, ¿correcto? Casi 2, sí. Casi 2 años. 1 año 8 meses. Correcto. Entonces, muchas veces cuando estás en esta etapa de los primeros años de casado, la gente te pregunta, ¿cuántos años llevan? ¿Cuánto van? ¿Cómo van? Y tú dices, no, pues 1 año, unos meses, 2 años, y te dicen, uy, no, qué bonito, todavía están en su luna de miel, ¿no? Y uno por dentro así de, caray, no sabía que la luna de miel era así, ¿no? Me recuerda mucho ahorita a un video de TikTok que está muy famoso que dice, esto es la luna de miel y qué me espera, ¿no? Y qué sigue. Así, si esto es la luna de miel, ¿cómo va a estar los siguientes años, no? Y decía yo, o sea, no sabemos si esta frase se dice por querer platicar, por costumbre o por experiencia propia. Habrá matrimonios que sí, a lo mejor, yo lo pongo en cuestión, pero que sí a lo mejor sus primeros meses y años han sido luna de miel. Y si sí los hay, pues qué bendición, ¿no? Qué bendición que estos matrimonios pudieran haber experimentado esto. Pero la verdad es que, si te soy sincero, Gaby, yo platicando con amigos cercanos que son matrimonios jóvenes, incluso con mis papás o con gente ya con experiencia, hay mucha coincidencia y mucha generalidad en que como tal los primeros años de matrimonio no son tan fácil como la gente cree, no son tan luna de miel. Por eso es que el título lo ponemos miel o hiel. Quizá nos fuimos muy a la exageración de la hiel, pero pues es como un paradigma que queremos romper con este tema, y no por ser negativos, sino por ser realistas y dar herramientas para lograr llevarlo a la miel más que a la hiel, ¿no? Y sobre todo, Roge, porque muchas veces puede pasar, y lo platicábamos en nuestro episodio pasado de simétricos o complementarios, que se puede pensar que verdaderamente, como no se está viviendo una luna de miel en los primeros años de matrimonio, me equivoqué, tomé una mala decisión, y empiezan este tipo de dudas que cualquier persona que haya vivido un proceso, no sé, o algún taller, algún curso de temas de matrimonios, pues te dicen, es normal al inicio, o sea, la primera etapa de matrimonio es normal de repente decir, ay, en mi casa, mis papás, o si vivías de roomie, no sé, dices, ay, no, estaba súper a gusto, tenía libertad, no tenía que estar dando cuentas, o no tenía que, nada, ¿no? O sea, vivía a gusto, y de repente querer como volver, ¿no? O incluso recordar exnovios, exnovias, situaciones de vida que dices, no, claro, sí, porque el estado en el que se están viviendo esos primeros meses o años de matrimonio, con tantos conflictos, como dices tú, claro que te pone a dudar 1000 cosas, te pone a dudar, o sea, incluso matrimonios donde duraron años de noviazgo, y el noviazgo aparentemente iba todo bien, y llegan al matrimonio los primeros meses, y puede haber un desastre, ¿no? Y entonces entran esas dudas de verdad era la persona con la que tenía que estar, de verdad era el tiempo, ya, o sea, no, a lo mejor tuvimos que habernos esperado más, o no sé, 1000 cosas que, como dices tú, estos problemas pueden darnos estas dudas, pueden hacernos
pues que nos dirijamos hacia lo negativo de aquí en adelante en el matrimonio, en vez de tomar cartas en el asunto y recuperarlo. Lo que me gustaría, antes de adentrarnos a los puntos que vamos a tratar, Gaby, es que tanto nosotros como los que nos escuchan se acuerden de que el matrimonio pues es un sacramento, ¿no? Y al final de cuentas, quien está ya en el matrimonio, por más mal que le esté pasando, tiene que tener la esperanza de que cuando es un sacramento, Dios es quien lleva esto de la mano, ¿no? Y si sabemos y estamos conscientes de que es Dios quien lleva un matrimonio, pues tenemos todas las de ganar, por más gris y difícil que se pueda ver. Y que además que sepamos que es algo normal. A veces necesitamos que nos digan eso para sentirnos tranquilos, que es algo normal que los primeros meses o años de matrimonio hayan crisis. Es muy normal. ¿Por qué? Porque se están acoplando dos tipos de vida, dos tipos de vidas, dos tipos de mundos, dos tipos de educaciones, que claro, o sea, tú conoces a personas, ya tienen proyectos, ya tienen metas, lo cual pues está partiendo de algo bueno, pero un proyecto normal, un proyecto como Idioma Amor, por ejemplo, pues requiere un trabajo en equipo y requiere ponerse de acuerdo en cosas y requiere, ya me imagino, bueno, no me imagino, ya lo vivo, lo que es un matrimonio, ¿no? Un matrimonio es poner tu vida en común con el otro y como dice Roge, el sacramento del matrimonio te da gracia de estado. No sé si te pasó, Roge, pero yo sí vi una diferencia brutal, de verdad. Yo sí lo experimenté de esa forma, que en el momento en el que dije sí acepto en el altar y tuve esa gracia matrimonial, mi visión hacia Martín cambió. Wow. Porque pude verlo de una manera mucho más profunda, pude verlo de una manera, no sé cómo explicarlo, pero la gracia ha estado es real. Que sabes que ya no lo ves como una persona externa, sino ya lo ves como alguien que es parte de ti. Totalmente. Que al final de cuentas esa es la diferencia y ese es el efecto místico, maravilloso del sacramento del matrimonio, y lo dice la palabra de Dios en el Génesis, que sean una sola carne, ¿no? Y sí, pues ya dabas, Gaby, una introducción un poco a los puntos que queremos tocar aquí en este tema, y estos puntos que vamos a tocar son precisamente, como les decía al principio, para estar alertas. A ver, si tú estás en un noviazgo que va para el matrimonio, que estés alerta a las posibilidades a las que te vas a enfrentar, a las realidades, y que sepas cómo sobrellevar ahí la cosa, ¿no? Si estás en un matrimonio de meses, 2, 3, 4, hasta 5 años, quizá puede extenderse hasta 5 años, pues también que sepas qué es lo que estás viviendo y que no te vayas por el error de decir, me equivoqué, vamos a ponerle fin a esto, ¿no? Exacto. Si estás en un matrimonio de años, todavía más, que nos llevas ya a un camino recorrido, pues quiero decirte que con la gracia de Dios también puedes aplicar esto que vamos a platicar. Dice la palabra de Dios que Él hace nuevas todas las cosas, y como creemos en eso, Él puede hacer nuevo un matrimonio, lleve los años que lleve, tenga los hijos que tengan o hayan pasado lo que hayan pasado. ¿Estás de acuerdo, Gaby? Totalmente, de verdad creer que Dios puede cambiar las cosas, y que si estamos pasando por una mala etapa y que si lo que sea que haya pasado se puede restaurar, cualquier historia, ¿no? Entonces, qué importante comprender y contemplar justamente diferentes tipos, diferentes ámbitos que nos van a ayudar a prepararnos, Roge, justamente para que podamos ver la realidad como tú dices. Es que si vemos la realidad y no esperamos una fantasía, una ilusión del matrimonio, sino que vemos la realidad, de verdad va a ser una luna de miel, porque no nos vamos a sentir decepcionados constantemente, ¿no? Claro. Sino que decir, esto es normal, esto va a pasar, y lo bueno es, y el amor es lo importante, y los proyectos que tengamos en conjunto, y no vamos a decir, no, ya valió. Entonces, claro. Por eso, pues qué importante tocar pues los puntos que nos trajiste el día de hoy, Roge. Perfecto. Pues a ver, yo no soy experto, digo, yo pues lo estoy viviendo el matrimonio, entonces algo he de saber, pero bien, ahorita pues Gaby y Lupita, que son las expertas, y que ahorita va a llegar Lupita, vamos a poder profundizar un poco en estos temas, pero bueno, no los puse como en número de importancia. Ahorita podemos, igual si quieren después podemos al rato como a lo mejor hacer un análisis de importancia, sino que los puse conforme yo fui como analizando que podían ser estos puntos, ¿no? El primero es familias políticas, ¿no? O sea, los papás de mi esposa, los papás del esposo, los hermanos, etc.
¿Qué onda con las familias políticas, Gaby? Y la dinámica, o sea, de repente es también la dinámica de abuelos, o sea, como que puede ser mucho, ¿no? Pero lo principal, como dice Roge, pues sí, son los papás y los hermanos. Aquí hay situaciones que son de la pareja, pero que también externas. Si hiciéramos un FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, Debilidades y amenazas. Se podría decir que la familia política puede encontrarse dentro de fortalezas o dentro de amenazas, o ambas, ¿sí? Totalmente. ¿Por qué dentro de fortalezas? Porque si es una familia que sabe respetar el matrimonio, que cuando hay problemas va a aconsejar bien al hijo o a la hija, que va a buscar de verdad su bien real. Que da el espacio, que les da el espacio que necesitan. Que los va a dejar exactamente desarrollarse y crecer y madurar como un matrimonio, pues va a ser una gran fortaleza, va a ser un gran apoyo en eso, ¿no? ¿Qué pasa si es una familia que a la primera, uy, no te dejes, no déjalo, no mira, uy, no, qué horror, y le hacen la ley del hielo al otro, o al revés, o agarran siempre partido de la otra pareja, de la pareja, y te está, ¿no? Entonces, puede ser constantemente una amenaza, y hemos conocido a lo largo de la historia, seguramente, alguna pareja que se ha separado por la mamá imprudente. La verdad es que yo conozco más en el caso en el que la mamá ha afectado más que el papá, no digo que los papás no, pero sí es algo que a mí me ha dolido mucho últimamente conocer, ¿no? Generalmente sí es la mamá, y bueno, pero mira, también a ver qué pasa, no nada más es culpa de los externos, de la familia externa, de papás y cuñados, sino también del individuo dentro de la pareja que lo permite, ¿no? Totalmente. Yo decía aquí en el tema, no poder cortar el cordón umbilical de la mamá, o sea, yo soy hombre, entonces se me viene a la mente un caso hipotético, que hay muchos así, del hombre que pues, se la vive con la mamá, ¿no? Y está buscando ir a comer con la mamá, y pues si es que la comida de la mamá no sabe como la de la esposa, al revés, la comida de mi esposa no sabe como la de mi mamá, y está ahí con la casa de sus papás, se la vive ahí, o está todo el tiempo hablando. Entonces, ¿quién va a tener más influencia en las decisiones de él, en los pensamientos y en las actividades o formas de ser? Pues la mamá o el papá o la hermana o el hermano, porque no ha querido cortar este cordón de la casa, de su casa, de la casa donde creció, el hogar donde creció. Claro, y además qué dolor que tú sepas que las decisiones que toma tu pareja pues no vienen de ti, sino que vienen de alguien de arriba que no te conoce realmente como te conoce tu pareja. Y que no sabe la situación que se está viviendo en la intimidad del matrimonio. Y que además de todo, los papás, qué bueno que son papás porque de verdad nos aman sin condición, pero siempre van a tomar partido y van a tomar el lado del hijo o de la hija. Entonces siempre va a haber cierto grado de subjetividad y eso hace muy peligroso el poder de repente corregir también al hijo o a la hija. O sea, tienen que ser papás muy maduros y que tengan muy claras las cosas de lo que es un verdadero matrimonio y el respeto de las etapas para no afectar en ese sentido. Y también, como tú dices, el que sepamos cortar el cordón. Yo conozco un caso de una pareja que uno de los dos le decía, oye, es que todo gira en torno a tu mamá. ¿Qué onda? O sea, ¿qué está pasando? O sea, qué agotador, ¿no? O sea, qué agotador que gire todo en torno hacia algo externo, hacia alguien externo que te debería dejar soltar, como está en la palabra de Dios, ¿no? Dejar que los hijos se vayan, que formen una sola carne, que se separen, sí. Dejarás, y la palabra de Dios es clarísima, dejarás a tu padre y a tu madre. Y no quiere decir les dejarás de hablar, no los vas a volver a ver nunca, pero es tu atención, tu prioridad, tu tiempo, tus decisiones van a girar en torno a tu esposa y a tu esposo y eventualmente a los hijos que Dios les mande. Ya no va a ser alrededor de tus papás. Ojo, no quiere decir, no me interesa lo que esté pasando con mis padres y con mis hermanos, no. Sí me interesa, sí estoy atento, obviamente mantengo la relación de padre, hijo, hermano, hermana, pero mi prioridad es mi esposa, mi prioridad son mis hijos. Exacto, y eso quería decir, si no estás listo para poner como prioridad a tu esposo o a tu esposa, no estás listo para casarte. Así de fuerte y así de claro, porque esa persona que estás eligiendo para el matrimonio, para casarte con esa persona, se convierte en el momento en que dices, se acepto en tu familia, ¿sí? Y esa familia es por la que tú vas a dar cuenta,
¿sí? Por las que tú vas a responder ante Dios, por las que tú tienes que estar listo o lista para dar la vida el día de mañana, ¿no? Literal, o sea, y no solo hablo de la vida física, o sea, dar tu vida entera. Entonces, si no estás dispuesto a renunciar y a cortar ese cordón umbilical, no estás listo para casarte. ¿Por qué podría haber esta situación? Esto ya tiene un nombre, esto ya se le conoce y se llama codependencia. Puede haber una relación de codependencia entre padres e hijos. Esto es, ¿qué es lo que se busca en una relación para que sea saludable? La interdependencia, en donde hay una colaboración sana, donde hay respeto mutuo y donde no se está ni manipulando, ni chantajeando, etc. La codependencia es, ay no, es que qué mala, que no sé, qué mal hijo eres y a ti no te importo y eres de casa cambiaste y de ese tipo de cosas de querer seguir protagonista de la vida de los hijos cuando el protagonista o la protagonista debe ser él o ella. Entonces, esta relación de codependencia es un anclaje, una especie de estar atados de una manera dañina, tóxica, que no permite dar pasos hacia la etapa que corresponde según cada persona y hacia su libertad. Sí, ¿no? claro, totalmente. Y esto, bueno, obviamente se detecta en los primeros meses, años de matrimonio, pero es un problema que si no se atiende, pues puede ser toda la vida hasta que una de las dos partes se canse y se quiebre, ¿no? Por eso es que lo ponemos hoy aquí. ¿Cuál podría ser una solución? Pues simplemente lo dijimos ahorita mismo, ¿no? Darle el lugar al esposo o a la esposa que le corresponde y recordando esto, que son una nueva familia, que son una nueva pequeña iglesia que Dios está formando y que entonces las prioridades van hacia esta nueva familia. De una vez atendida la necesidad de esta nueva familia, ok, ahora sí mantengo mis otras relaciones que tengo como persona, pero siempre y cuando dándole lugar a mi esposa y a mi esposo. Exactamente, es que es súper importante. Yo pienso en la película La Prueba de Fuego, muy recomendable. Buenísima, se las recomendamos, A Prueba de Bueno, Fuego. Creo que está en Netflix, digo. Sí. Sí, ¿no? Sí, está en Netflix, exactamente. De verdad, véanla, por favor. Por ejemplo, ahí se ve claramente cómo una familia política puede apoyar y abonar a una familia. Está el hijo, va a buscar al papá, le habla de la situación tan difícil que está viviendo en el matrimonio y al contrario le dice, te voy a enseñar cómo puedes amar a tu esposa, ¿no? No le dice, ay, qué mala ella, mira lo que te está haciendo, desgraciada. No, y eso tenemos que aspirar nosotros. Si no lo tuvimos, tenemos que aspirar a ser esos padres y esas madres el día de mañana. Así es, totalmente. El siguiente punto, Gaby, no sé si quieras tú arribarlo. Claro que sí. Pues miren, el siguiente punto del que les queremos hablar para poder trabajar y vivir esta luna de miel es los usos y costumbres, ¿no? Entender, o sea, ser realistas. Cada persona tenemos usos y costumbres distintas de la manera en la que fuimos formados, del ambiente en el que estuvimos, o sea, sobre todo de nuestras creencias, de nuestras traducciones ante la vida, ¿no? Estas cosas se van a reflejar en todo lo que nosotros hagamos, ¿no? Y tenemos que ser como muy honestos en esto, o sea, muy, muy honestos y poder compartir y comunicar lo que a uno nos gusta y lo que no. Y tener que entender que al estar con otra persona, pues no va a haber tenido las mismas reglas que en casa. A lo mejor en mi casa era imperdonable que tiraran la ropa al piso, ¿no? Y en la casa de mi esposo, a lo mejor era, pues de todos modos pasaba alguien y lo recogía todo, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a tener que aprender a lidiar con esto desde una realidad y vamos a tener nosotros costumbres que le van a chocar también a nuestro esposo o a nuestra esposa, ¿no? No sé, Roge, si así te venga algo a la cabeza. No, muchísimas. ¿Pero qué creen? Les tengo una noticia. ¡Ya llegó Lupita! ¡Hola, Lupita! Ya somos ahora sí el trío dinámico. Ese Pablito me retrasó, pero aquí estamos con todo. Pero gracias a Dios. Genial. Ahí estamos, cuidan, oren mucho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues bien. Pablito y Lupita. Estamos en el punto de las costumbres, que decía Gaby, pues del que a lo mejor no le interesa mucho, o más bien que no es tan importante de que la ropa esté tirada, porque al final en tu casa alguien la recogía, ¿no? Pero ahora que estás casado, pues uno tira la ropa y pues ahí está la esposa de que la ropa, ¿no?
yo decía, me decía Gaby que si se me ocurría algo similar a esto, le digo, no, miles de cosas, de costumbres, cosas pequeñas, ¿no? O sea, una vez un amigo decía, es que la primera vez que pues ya llegamos de luna de miel en la casa y todo, y de repente veo que mis calcetines están hechos bolitas, que le iba a dar, se enojó y le iba a dar un infarto a él, porque él estaba acostumbrado a que su mamá se los doblaba nada más así y se los ponía así. Y a la hora de que ve que su esposa después de lavar los hace bolitas así, los mete, entonces para él era el resorte del calcetín se va a nada, ¿no? Y en broma nos contaba que era como de las primeras peleas así leves que tenían de que es que los calcetines no se doblan así, ¿no? Sí, yo los doblo así. Y la verdad, no, y la verdad es que ¿dónde dice cómo se doblan? Son costumbres que traemos cada quien desde casa, donde crecimos y de todo, ¿no? Y desde costumbres pequeñas, Lupita, de repente hablamos de costumbres pequeñas y pueden ser chuscas, pero muchas cosas así se juntan. Pero puede haber costumbres o cosas más grandes como el rol que representa cada uno en el matrimonio. Oye, de donde yo vengo, mi papá trabajaba todo el día y mi mamá estaba todo el día en la casa, hacía de comer, limpiaba y todo. Y mi papá llegaba, o sea, los estereotipos de donde crecimos bien marcados en los roles y estas costumbres pueden llegar también a chocar ya en una pareja, en un matrimonio nuevo. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que daría para todo un tema, pero yo creo que las costumbres sí pasan de ser la expectativa de la luna de miel a la de hiel. A mí me encantaba el título, la verdad desde que lo veía decía, qué real, porque generamos en esto como la expectativa de lo que se espera para el matrimonio, luego vienen con ello las frustraciones, pero hacer consciente las costumbres que tenemos ambos, de nuestras tradiciones, de nuestras creencias limitadas o construidas en la historia de cada uno, para construir juntos nuestra propia costumbre, nuestras propias tradiciones y nuestra propia historia de vida. No querer traerla tal cual, pues así fue en mi casa y tiene que ser, ¿no? Sí, claro. Y decía Gaby que la parte de comunicar y de decir qué me gusta, qué no me gusta, ¿no, Gaby? Porque pues de que vamos a encontrar diferencias de costumbres, vamos a encontrar diferencias de costumbres, desde pequeños detalles hasta cosas grandes, como decíamos. Pero si nadie lo menciona y esas cosas se quedan así, pues las vas a cargar y vas a chocar toda la vida. Sí, se va llenando el costalito y eso es algo como muy, muy delicado, ¿no? El no hablarlo y también o sea, vuelvo a lo mismo, el no ser realistas. O sea, a ver, si nos casamos es para hacer un proyecto él y yo, no para traer a mi casa, o sea, no para traer su casa, o sea, sino que vamos a hacer nuestro propio hogar. Entonces, ahí van a haber muchísimas riquezas, también van a haber costumbres padrísimas, padricísimas, claro. decir, wow, o sea, es increíble. Entonces, tomar lo bueno y lo malo, simplemente lo que no nos gusta, platicarlo y pues crecer en virtud los dos y decidir si a lo mejor para mi mamá era súper importante que los calcetines estuvieran doblados en bolita, pero a lo mejor a mí ni me importa y me estoy enojando por algo que aprendí, pero que ni siquiera me interesa, ¿no? Reflexionar también un poquito sobre esto, ¿no? ¿Cuáles son las batallas importantes, ¿no? Hay batallas que no valen la pena, que solo pues desgastan el matrimonio y que al final pues era algo que ni creíamos tanto en eso. Sí, súper importante eso. Identificar lo que no vale la pena estar aferrado a eso. O sea, ¿qué más da cómo me doblan los calcetines? O sea, agradece que están limpios y listo, ¿no? O sea, digo, mi amigo si me escucha al rato me va a reclamar. Espero que lo balconeaste. No dije nombre, no pasa nada. Pero sí, esos tipos de costumbres que chocan pequeñas, que sí no tienen importancia, reconocerlas para saberlas, dejarlas pasar. Claro. Y identificarlas que son importantes para platicarlas y para llegar a acuerdos. Oye, a mí me encanta al inicio de este programa cómo hablaban ustedes justamente de que no se sientan frustrados muchos matrimonios que nos están escuchando, recién casados, sobre todo recién casados, porque el peso es un poquito más en cuanto a la expectativa, porque como recién casado todo el mundo te idealiza que seguramente estás en la luna de miel, que era lo que ustedes mencionaban al inicio, pero lo hablo porque muchos matrimonios cargan con ese peso no solo de recién casados, sino con la frustración. Entonces, saber que es súper importante lo que decían hace un momentito coloquialmente, ¿no? O sea, ¿qué batallas vale la pena sudarte la camiseta y cuáles no? Y la luna de miel, aquí quiero mandar un mensaje importante, se construye.
se construye en el día a día y no significa que siempre va a ser súper dulce. O sea, la luna de miel a veces vas a meter, se me viene como a la analogía, un tarro de miel, y vas a meter la mano al tarro de miel como para degustarte la miel deliciosa, pero resulta que una abeja te picó. Como Winnie Pooh. Pero sin esa abeja, como Winnie Pooh, exacto, pero fíjate, esto es súper importante, pero sin esa abeja no sería posible la producción de la miel. Y Que si es parte de, aprendemos justamente que esos picones de repente, ese sabor hiel, ¿no? Como lo titulábamos, son aprendizajes y reconocemos que es ahí donde más aprendemos, en el fracaso matrimonial, en la lección, en el equivocarme, que justamente es el proceso de purificación, de crecimiento y de madurez, todo cambia. Y te voy a decir algo, digo, ahorita todavía nos faltan unos puntos, pero qué mejor que pasen los primeros años estos fracasos para superarlos. Sí. Y a que pasen después, cuando cree uno que todo está bien o cuando cree uno que ya está todo avanzado y que no hay forma de recuperarse. Uh-huh. Y decíamos al principio, Lupita, que estos matrimonios que nos escuchan, que a lo mejor tienen ya 15, 20, 30 años de casados y que se identifiquen todavía con esos problemas, decimos que nunca es tarde para trabajarlos, porque decíamos también que un matrimonio, el que lo lleva siempre es Cristo. Y al saber y ser conscientes que Cristo lo tiene, pues creemos que Él hace nuevas todas las cosas, hasta un matrimonio que tiene dificultades, no importa los años, los hijos y lo que lleve y lo pasado, que sea. ¿no? Entonces, Lupita, hablabas ahorita y tocaba esta palabra y es el siguiente punto, las expectativas. Ay, esa me encanta. O sea, siguiente punto como para la luna de hiel, ¿no? Las expectativas. Yo aquí puse más o menos, pero le decía a Gaby, ustedes son unas expertas y quiero que se explayen. Expectativas. Ustedes son las expertas en plantear expectativas, ándale, pues sí, es que es la verdad, fíjate, Roge, que la expectativa nos lleva a constante frustración en la relación, y yo creo que todos en algún momento vivimos como con esa expectativa que nos frustra, que nos impacienta, pero que a nivel clínico, tanto personal como cuando atiendes al paciente, pasar de la expectativa a la realidad es un paso de madurez y sobre todo yo lo pongo en analogía de soltar las cargas emocionales, porque la expectativa tiene que ver con que yo espero e idealizo tal situación que me lleva, como decía Marian Rojas, como el perfeccionista o el eterno el que está en la eterna expectativa, a una constante insatisfacción de que nada ni nadie es suficiente. Esto es fuertísimo. Insatisfacción de las personas, claro, y una autoinsatisfacción propia también. Claro. ¿Y qué tipo de expectativas puede tener uno antes de casarse? Y que a la hora de estar casados, oigan, no se proyecten, ¿eh? Traten de no decirse... No, es inevitable, Roger, pero tenemos que proyectarnos, ¿verdad, Gaby? Sí, pues es que es normal, pero a la hora que llegas al matrimonio dices, caray, yo pensé que esto era diferente. A mí me encanta pensar en la expectativa Disney, ¿no? O sea, esta expectativa, qué daño de verdad ha hecho a las personas, y de verdad, o sea, porque como que uno piensa, justo, ¿en dónde terminan todas las películas de antes? Ya ahorita las nuevas ya no, ya están como muy, bueno, diferentes. Están ya en otro rollo que está peor. Exacto, ¿no? las películas de nuestros tiempos terminaban siempre literal era, se casaron y vivieron felices para siempre, ¿no? Entonces te casas y dices, ¿me engañaron? ¿Dónde? ¿Cómo? O sea, se supone que yo ya me casaba y ya nos íbamos a ir cabalgando hacia el horizonte y iba a ser así, felicidad total, ever forever, ¿no? Y mi caballo. O sea, y de repente dices, ¿cómo? Me casé con un ser humano, o sea, no es el príncipe de Disney, o sea, ¿qué onda con estas expectativas? Entonces, claro, como dice Lupita, tenemos que renunciar a nuestras fantasías. Claro que es una película para niños chiquitos. Ya no somos niños chiquitos, ya nos hemos dado cuenta que somos humanos, que somos caprichosos, que somos berrinchudos, que somos soberbios, que somos tantas cosas y que cargamos con un ego. En la filosofía siempre hablan del ego, ¿no? Como el mayor enemigo a vencer. Entonces, claro, ¿por qué pensamos que nosotros no vamos a tener ese enemigo, no? Entonces, claro, te casas con una persona y esa persona contigo, pues con un paquete de cosas buenas y malas. Entonces, nuestras expectativas es el perfeccionismo, que además, Lupita, tú me explicas, el perfeccionismo viene de heridas muy concretas, ¿no? Tremendamente, sí. Y Y yo sabes que creo también mucho, Gaby, que
entender el concepto de la palabra desde su realidad y también desde esta connotación que Idioma Amor quiere llevar a tus corazones, de la esperanza y de la fe. ¿Qué entendemos por felicidad? En Walt Disney, la filosofía de Walt Disney plantea mucho esta, y vivieron felices para siempre. Pero ¿qué es la felicidad para cada uno de nosotros? Y entendida la felicidad como un caminar de la interpretación resiliente, positiva y constructiva que hago de mi vida, y voy a añadir hasta espiritualmente, de santificación, todo cambia. O sea, yo siempre he creído que el matrimonio es como una montaña rusa, siempre lo he creído, es una aventura fascinante, pero a veces estás arriba, a veces te toca estar abajo y tendrás que disfrutar esas dos etapas como aprendizaje. Saber vivirla. Y saber vivirla. Pero hay una parte de Walt Disney, se llaman las estrategias de Walt Disney, que la verdad a mí me gusta mucho trabajarlas en la consultoría. Se trabajan mucho desde una visión empresarial, pero se puede trabajar a nivel personal, que decía Walt Disney, ¿no? Es el típica frase de Walt que es muy distintiva en Disney, que si lo sueñas, lo puedes realizar, ¿no? Entonces, él dice, primer paso, sueña en grande. ¿Y qué digo en grande? En realidad. O sea, yo sueño en grande que me quiero ver envejecer con mi esposo, pero no voy a vivir en una burbuja de cristal porque eso no existe, ¿sí? Pero dice, una vez que lo soñaste, que mi meta es llegar a viejitos y llegar a la eternidad contigo, al cielo, dice, estos dos pasos son los que me gusta, que no añadimos, que nos quedamos con la visión Walt Disney en soñador total, expectativa, idealista, no. Dice, sé crítico y sé realista. Estos dos pasos de Walt Disney me encantan. Primero, realista. Y realista te dice Walt Disney, a ver, plantéate cuál es tu realidad. ¿Qué cosas tienes que te permiten alcanzar ese sueño? Pero el crítico, que es el tercer personaje, me encanta porque dice, ahora pasa el crítico. Y el crítico te hace ver las áreas de oportunidad, de mejora y lo que tienes que generar para conseguir ese sueño. Yo les invito a esta propuesta a los matrimonios. Sueñen en grande. Sí se puede llegar a viejitos, sí se puede perdonar, sí se puede sanar, sí se puede reparar, pero hay que ser realistas. ¿Qué tenemos y en dónde estamos? Segundo, ser críticos y constructivos. ¿Qué necesitamos como pareja para seguir realizando ese sueño que se construye? Es la propuesta y la tarea. No, buenísima propuesta, porque es que quedarnos con las expectativas es quedarnos soñando. Y entonces te quedas acá arriba. Te quedas acá arriba y jamás bajas para realizar esas expectativas. Porque, a ver, las expectativas no son malas. No. Lo malo es quedarte ahí. No Y aferrarte a que no, es que este no era lo que yo creía, esto no era, él no era como yo pensaba, sí se tira gases, cosas así. Pero si yo no lucho por dejar de estar acá arriba en la expectativa y bajar, poner los pies en la tierra y vivir y poder lograr ahora sí lo que yo esperaba, pues ahí nos vamos a quedar, ¿no? En las decepciones, en las frustraciones, esa palabra estaba buscando que la dijiste hace rato, en esa frustración, pues. Pero sí, muy buenos tus consejos, esos tres personajes de Walt Disney a vivir. No lo había escuchado. Expectativa fantasiosa se vende con la realidad esperanzadora, ¿no? O sea, que siempre con objetivos, siempre con un proyecto, siempre con sueños. Entonces, como que sí, o sea, la verdad es que no tenemos que perder ese punto. Oigan, ¿y qué les parece si pasamos al que sigue? Porque no quiero que se nos vaya ninguno, estamos últimos. Va, pues dale. La economía, hijos, está brutal este punto. A ver, venga, Roge, tú cómo tienes más tema con esto que las mujeres, creo. La verdad es que la economía, y yo le decía a Gaby hace rato que tengo amigos que comparten conmigo y con nosotros como el tiempo de casados que llevamos, y este problema de la economía es un problema muy grande porque entra un poco también en las expectativas, pero a ver, todos queremos que nos vaya bien, todos queremos tener lo mejor para nuestra familia, que los ingresos que tenemos nos alcancen para cubrir todas las necesidades y un poco más, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando las necesidades que creemos tener económicas o de bienes rebasan los ingresos, rebasan los bienes que tenemos? ¿Qué pasa cuando él o ella no gana lo que se supone que tendría o que yo esperaba que ganara? ¿Qué pasa cuando no tenemos las mismas metas en común en cuanto a los bienes y la economía?
Mismo pues, estilo se de quiere comprar un carro, organización. él se quiere comprar un carro y ella se quiere comprar una casa, ¿no? Entonces, pues ni para un lado ni para otro. ¿Qué pasa cuando no existe una administración consensuada, platicada, cuando mi dinero es mío y tu dinero es tuyo, y si Lo tú que ya, hablábamos. y si tú ya te lo acabaste, es tu problema, del mío no vas a agarrar, ¿no? O sea, Sí. ¿qué pasa cuando pasan todas estas cosas? Pues pasa que ya no estás en la luna de miel, estás en la de hiel. La de hielo. ¿Eh? Por eso me encantaba este título, porque Oye, es súper real. Está bien cañón. Oye, imagínate, yo conocí una pareja que llegó de la luna de miel endeudadísima por los gastos de la boda, endeudadísima por el viaje, o sea, y entonces los primeros años fueron Un calvario, me imagino. el jarro de hiel, así como tal, fue un calvario. ¿Por qué? Porque era luchar y esfuerzos cada quien por su lado y desgastarse por pagar las deudas de la fiesta, del viaje, y imagínate cómo trabajas las otras áreas cuando todos tus esfuerzos están concentrados malamente en una cuestión económica negativa. Sí, pero fíjate, Roge, yo creo que aquí profundizamos dos cosas importantes, como a mejorar, ya me voy a adelantar a mejorar, comunicación y honestidad, autenticidad. Tal cual. Creo que tiene que ver con las expectativas, porque yo por cumplir la expectativa de la pareja, a veces justamente hablábamos de dejo de ser yo, o desafortunadamente quiero darle a la pareja una vida que no puedo solventar, que realmente no puedo, Y que no y soy. entonces, y que no soy, por eso dejo de ser yo en toda la extensión de la palabra, y luego vienen las consecuencias de todo esto. En algún momento quiero compartir que una chica decía, Lupita, es importante que dentro de mi jerarquía de valores esa persona esté de alguna forma equilibrada con la economía que yo estoy acostumbrada a vivir, es decir, con ese, vamos, lo voy a decir así, en ese estatus económico. ¿Está mal? ¿Me vuelvo materialista? Y dije, no, claro que no está mal, porque de hecho es muy real, porque probablemente ella está acostumbrada Claro. a un nivel de vida que después va a llegar a ser un conflicto si es radical el cambio. Va a llegar a ser Claro. un conflicto por pequeñas cosas, ¿no? Un pequeño ejemplo, en mi casa siempre lo pusiste ahorita como ejemplo, siempre hubo alguien que ayudara en la limpieza doméstica, ¿sí? Siempre, vamos a poner este ejemplo. Pero en la casa de mi esposo jamás, o sea, no había era imposible, o sea, ni siquiera pensado, se vivía con lo que se tenía. Entonces, siempre yo estoy acostumbrada a esto, y si dentro de mis valores esto es importante, ¿qué va a pasar? Va a haber una frustración porque en la economía no está el presupuesto destinado para una persona que haga el aseo, y el esposo dice, es que lo tienes que hacer tú. Segunda, Claro. cuando eres novio, hablábamos de esta etapa tan importante, la expectativa, sí, claro, mi amor, vas a tener chofer, vas a tener niñera, vas a tener cocinera, vas a tener mayordomo, domo, o sea, jardinero. Yo me pongo el uniforme Y de todos entonces esos. Una sola persona. Vuelvo, o sea, Multiusos. dejas de ser tu expectativa, falta de comunicación, Sí. de realidad, y se Ya. ponen la soga al cuello. Claro, creo que, oye, ¿qué onda con estas historias de Renata y Ulises, no? Si saben de qué estoy hablando, ¿no? De aquella película famosa de los 90 de Amarte Duele, donde esta Renata era esta chica fresísima que vivía acá en un lugar muy fresa de la Ciudad de México, y Ulises era este cuate que pues, vivía, ni me acuerdo las colonias, pues, pero vivía. Entonces, hablabas ahorita algo de que las realidades, ¿no? O sea, si esta chava está de acuerdo con estar con alguien que en el momento no puede darle lo que le dan en su casa, pues tiene que estar consciente a lo que va, Exacto. ¿no? Si está hablado, si está platicado y aún así decide, pues vas, ¿no? O sea, si que eres tú sabes qué tanto vas a aguantar y qué tanta paciencia vas a tener. Pero lo importante de la comunicación, de que estén acuerdos siempre hablados, platicados, y que se sepa cómo va a estar la cosa. Oye, ¿qué onda? Nos queremos casar. ¿Cuál es nuestro panorama? ¿Cuál es nuestra situación? No, mira, mi trabajo así, tu trabajo así, estas son nuestras posibilidades. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? Una planificación familiar que es totalmente válida. O sea, tiene que haber esto platicado y estar consensuado y estar en mutuo acuerdo ambas partes, ¿no? Desde quién va a administrar, en otros capítulos lo hemos dicho y lo he comentado yo personalmente, en mi casa administra mi esposa porque yo hago el dinero. ¿Sabes qué? Ahí te va mi dinero y tú administras, y ella me dice, ok, mira, ten, eso te sobra para ti, para tus gastos. Súper bien. Y entonces, cuando se practica, cuando se reconoce, cuando está por delante el amor y la humildad de saber
que no es, como decías tú, Lupita, no tengo que aparentar ser alguien para tratar de darle lo mejor, cumplir expectativas, no. Tú sabías que yo soy tú sabías que mi situación actual es esta, yo sabía que tu situación actual es esta, y así decidimos comenzar, ¿no? Sí, hacer un plan en equipo, o sea, como de verdad es que el matrimonio es la mejor empresa, o sea, de verdad sentarse, hacer números, decir a dónde vamos, qué queremos, somos o no somos organizados, oigan, hasta pedir una asesoría, o sea, una asesoría en finanzas, o sea, descubrir sus fortalezas justo y sus debilidades, o sea, hablábamos de un FOD al inicio, ¿no? Y qué importante, y también, oigan, yo entiendo que hay la excepción, yo entiendo que hay excepciones, las conozco y fabuloso. Pero sí es lo mejor que busques a alguien que tenga un estilo de vida económico también parecido al tuyo. O sea, es lo más saludable. Y eso hemos hablado también del tema de la compatibilidad, qué importante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también en esto realismo entiendo que hay excepciones, las conozco y triunfantes y bien y todo, pero pues a ver, ¿no? Esa parte, o sea, que es importante contemplar la realidad, ¿no? En este sentido también. ¿Y qué les late si nos vamos al último punto? Siguiente. Porque siempre nos come el tiempo, que este último punto nos dará, y lo prometemos preparar con mucha cautela y demás, porque la sexualidad... Vamos a preparar para un tema específico, ¿no? Que hasta surjan como dudas, preguntas, comentarios, porque es un tema de mucho tabú que justamente nos lleva a la reflexión de cómo pasar de la luna de miel a la luna de hiel cuando no se reconoce la verdad de las cosas, sobre todo de la sexualidad, y me encanta cómo lo plasmabas tú, Roge, que cuando sacamos a Dios específicamente de los planos de nuestra vida, pero sobre todo de la sexualidad, que es la expresión del amor, híjole, se vive un trago amargo, perdón que lo diga así, pero es real. Sí. A ver qué pasa con la sexualidad, digo, no quiero idealizar la pareja perfecta o la pareja que está en Dios, pero yo ponía aquí que un noviazgo que trata de vivir la castidad durante el noviazgo para llegar al matrimonio, a lo mejor y sin analizar la situación de cada uno y ni nada, pero sí puede llegar a ser un terreno desconocido a la hora del matrimonio, ¿no? Y un terreno en el que se va a explorar en la intimidad de la otra persona. Entonces yo mencionaba aquí, y es algo que mi esposa dice mucho en las consultas y me encanta, que dice: quítate las sandalias para pisar la tierra santa de la otra persona, ¿no? Que hace esa analogía cuando Moisés se quita las sandalias, porque en la zarza ardiendo el Señor le dice: quítate las sandalias, estás pisando tierra santa. Entonces, entrar en la intimidad de la otra persona dentro del matrimonio es un acto conyugal donde se unen las dos personas junto con Dios. Yo llegué a escuchar en unas formaciones con sacerdotes que equivale a comulgar, o sea, el acto sexual dentro del matrimonio equivale a comulgar, porque es un momento donde compartimos divinidad, esposo y esposa, con Dios, y somos co-creadores de la vida cuando estamos abiertos a la vida, ¿verdad? Entonces, de repente llegar a ese punto en el matrimonio puede ser, digo, habrá parejas que luego le agarren la onda y les vaya súper bien eso, pero habrá parejas y más de las que ustedes creen, porque como es algo que no se platica y es algo que no se comparte, pues muchas parejas se lo ocultan y ni siquiera en terapia, ni siquiera en nada. Entonces es más común de lo que ustedes creen los problemas sexuales dentro de un matrimonio nuevo. Es tremendo, muy común. Y pueden llegar a ser problemas como no se hablan, no se platican, no se trabajan, que duren mucho tiempo y que sea un problema fuerte dentro del matrimonio. ¿Sabes que podríamos decir que en anteriores generaciones, probablemente nuestros papás, hablando de algunas décadas, el tema de la sexualidad era un tabú porque no se hablaba de eso? Exacto. O sea, no lo hablaban. Hoy por hoy, en nuestra generación, es el exceso de información desvirtuada sobre el tema. O sea, estamos en la otra radicalidad. Totalmente de acuerdo. Antes no se hablaba porque, o sea, era como, perdón la expresión que voy a utilizar, pero era como paradigmático, como estigma, no sé, era como que pecado, ¿no? Los papás no tenían esa educación sexual de hablarles a los hijos acerca de este tema tan importante. Pero hoy, la trampa y el peligro que tenemos los matrimonios de hoy y quienes estamos formando a los hijos, ¿no? Para que el día de mañana pasado vivan su vocación, porque en cualquiera de las vocaciones se vive la sexualidad, es la mala información, y lo voy a decir, o la información desvirtuada y el desconocimiento de la verdad y de la belleza de la sexualidad, que es un don bellísimo que Dios nos regala, donde a través del cuerpo expreso el amor, la donación y la entrega.
Y que además puede dar una vida, o sea, es impresionante Ay, sí, eso es lo más esta hermoso. dimensión humana. De verdad es que es algo que por eso lo que dice Roge del daño que te puede hacer es algo que impacta en tu cuerpo, en tu afectividad y en tu espíritu. O sea, la sexualidad impacta todas las dimensiones del ser humano porque somos seres sexuados. Entonces, qué importante justo esto que dices, Lupita, de cuidar la hipersexualización que estamos viviendo actualmente. La pornografía está golpeando los matrimonios de una manera brutal. O sea, fíjense, les voy a contar algo un poco testimonial. Recuerdo una persona que era una plática de varias amistades, éramos puras mujeres, y decía, es que estoy muy nerviosa porque estaba recién casada esta persona, ¿no? Y decía, es que siento que no estoy como que dándole a mi esposo lo que a mí me gustaría darle. Y he pensado, él ya me lo dijo a mí como más en corto, y he pensado ver pornografía para entender más cómo es. Y yo, no lo hagas. Y yo lo único que te voy a decir es todo lo que no se debe hacer. O sea, porque no se debe usar, porque no se debe maltratar, porque no se debe nada. O sea, no, entonces, justo, ¿qué peligro hay que pensemos que algo técnico, que la técnica es la sexualidad, o sea, las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, por favor, detox, hombres, mujeres, de la pornografía. No es un camino, ni es un estilo, no, ni es algo que falsas expectativas. Totalmente. Falsas expectativas, como hablábamos hace rato. Y que al final, recuerden que el enemigo entra en la confusión de desorientar, de desvirtuar y de ir camino opuesto. Pero yo creo que esto nos llevaría como a la conclusión de que la luna de miel sí se puede con esperanza. Me encantó como lo dijo Gaby hace un momento, me fascinó. La realidad esperanzadora, o sea, no significa que no se pueda construir, claro, ¿no? Son alertas para que si tú vas a eso, sepas cómo vivir la de miel de verdad. Oigan, y si por último les late para todos los que nos escucharon, dejarles estas 3 tareitas de Walt Disney, ¿no? Soñar, pero a través de soñar ubicarnos en la realidad para después ir a la parte crítica, y en esa parte crítica ir construyendo juntos este caminar de amor y de donación. Pues muchas gracias a todos, que estén muy bien, nos vemos y nos escuchamos para el siguiente episodio de Idioma Amor. Dios los bendiga. Hasta la próxima, bye.